alabanza, denle poder, honor y gloria a una voz, canten himno al Señor. Al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor nuevamente nos permite amanecer y no nos cansamos de decirlo. Si Dios ha sido fiel en nuestro pasado, si Dios sigue siendo fiel en nuestro presente, Dios seguirá siempre fiel en el futuro. Por eso, en medio de esta pandemia, no podemos perder la esperanza, ni podemos sentirnos solos ni abandonados. Dios camina a nuestro lado. Hoy queremos hacer memoria agradecida de todos los educadores en esta jornada que a raíz del nacimiento de un gran santo educador que se ha robado el corazón de los panameños, San Juan Bosco. Ayer celebramos el natalicio de San Juan Bosco, patrono también de la educación católica en Panamá. Por eso hoy queremos celebrar esta jornada y hacer memoria agradecida de la labor que realizan los educadores católicos. Saludamos y agradecemos la presencia de la señora ministra, la doctora Sonia Smith, viceministra académica, de la profesora Bernilde Quintero, directora de Pastoral Educativa, de la hermana Neila Young, presidenta de la Federación de Colegios Católicos, de la hermana Marta Gómez, del profesor José Luis Barrera, director de la Academia San Mary de Chorrera. Saludamos y felicitamos también al padre Jorge Rivera, no solo párroco de la Parroquia Inmaculada, sino vicario episcopal de educación, que hoy también está de cumpleaños. Gracias, padre, y feliz cumpleaños. Seguimos ofreciendo esta Eucaristía por las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros. Por el cumpleaños, ya lo hemos dicho. Seguimos presentando también diversas intenciones que ponemos en la mesa del altar. En acción de gracias por el aniversario de matrimonio de Verónica Vida Ramírez de Varés y de Roger Armando Varés. Por el cumpleaños del padre Oriel Concepción, director de Radio María. Por el cumpleaños del diácono Roque Alvarado. Por el cumpleaños de Miguel Castaño. Por el cumpleaños de la honorable suplente del corregimiento de San Francisco, Nadia Rosa. Seguimos orando por todos los enfermos, especialmente los contagiados a causa del coronavirus. Por el eterno descanso de un gran sacerdote que estuvo por mucho tiempo aquí en Panamá, el padre Edelmiro Mateo. Por Mélida Cecilia Sosa Tribaldo de Puyol, Juan Bello, Judith Yaguno, Beatriz Gómez de Ibáñez, Juliana Martínez, Víctor Manuel Vázquez, Edil Cáceres, y por todas las necesidades de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
La paz del Señor esté con ustedes. Y en la presencia de Dios reconocemos humildemente nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Padre que nos ama, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Señor, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio. Concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos. Pero no llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara, ni comas comida de duelo. Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: ¿quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo le respondí: el Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara, ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos e hijas. Abandonaron a Dios,
El Señor pensó, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Él le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente reiteramos nuestro más cordial saludo a usted, respetada doctora Sonia Smith, viceministra académica, la profesora Bernilde Quintero, directora de Pastoral Educativa, hermana Neila Young, presidenta de la Federación de Colegios Católicos, hermana Marta Gómez, profesor José Luis Barrera, director académico de San Mary Chorrera, muy querido padre Jorge Rivera, y muy especialmente, permítanme decir, muy queridos educadores. Tal como decíamos al inicio de esta celebración, ayer celebramos el nacimiento de un gran santo educador, San Juan Bosco, que en Panamá lo tenemos también como el patrono, el modelo del educador, por la labor pedagógica que él realizó. Y por eso hemos trasladado la fiesta de ayer al día de hoy y queremos hacer memoria agradecida de todos los educadores en el amplio sentido de la palabra, pero también de ese educador católico, incluso yo iría mucho más allá, de ese educador creyente,
porque no podemos olvidar, la educación la realizamos de manera integral y hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, se ha resaltado esa gran labor. No solo educamos el intelecto, el físico, sino también la necesidad de educar y llevar a una experiencia del trascendente, para que sea una educación íntegra. Qué interesante, en primer lugar, es lo que nos ofrece el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy encontramos la conocida escena del joven rico. Es un joven que está en búsqueda de lo que toda persona humana anhela: vida y felicidad. Ahí tenemos el sustrato de todo educador. Y cuando hablamos de educador, no solo de la academia, sino de educadores que somos cada uno de nosotros. No nos podemos olvidar. Toda persona humana, como el joven rico, ¿qué es lo que anhela? Tú y yo, ¿qué es lo que anhelamos? Anhelamos vida y felicidad. Y por eso la educación tiene que ser una respuesta también a saciar ese anhelo íntimo que tiene la persona, que es poder encontrarse con la vida plena y descubrir su plena felicidad. Este muchacho le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para obtener esa vida en plenitud? La vida eterna, que quiere traducir en acciones su anhelo más profundo. Jesús se complace de la búsqueda honrada y sincera de este joven y lo guía, como todo educador, lo guía gradualmente. Contra la pregunta: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Y la afirmación: uno solo es bueno, Jesús le señala que en realidad la búsqueda de la vida eterna es la búsqueda de alguien, no de algo. Lo bueno no es un principio ético abstracto, lo bueno es el rostro del Padre. Y eso todo educador lo tenemos que tener muy presente. El anhelo que hay desde el más pequeño, desde el vientre materno hasta el adulto, es la búsqueda de alguien, no de algo. Y esa búsqueda no se queda en algo abstracto, sino en encontrarse con un rostro. Y para nosotros los creyentes es el rostro del Padre. Solo después de esa premisa, Jesús le indica al joven el camino a seguir. Primero le recuerda el camino tradicional, el cumplimiento de los mandamientos como expresión de la voluntad de Dios. Pero ese muchacho inquieto, con ansias, no se contenta con lo que parece obvio. Piensa: todo eso lo he cumplido. Este joven, y esta es la actitud que no podemos olvidar, queridos educadores, aunque el joven pareciera muy pasivo, como lo designa el Papa, algunos jóvenes acostados en su sofá, ahí en medio de esa realidad, todo joven, todo niño, todo adulto, toda persona siempre busca algo más, algo que vaya más allá de lo que ya es conocido y practicado. Ahora Jesús le hace una propuesta novedosa, y es la propuesta que cada educador debe hacer a sus estudiantes, cada papá
como educador debe hacerle a sus alumnos. Cada religiosa, cada sacerdote, tendríamos que hacerle a todas las personas que se cruzan por nuestro camino. Si quieres ser perfecto, dándole unas sugerencias concretas, Jesús le dice: vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y sígueme. A pesar de ser un joven bien intencionado, no fue capaz de dar ese salto de calidad que le pidió Jesús. Y por eso nosotros también, ¿quién es un educador? Aquel que acompaña a dar el salto para que no se quede solo en un mero pensamiento, sino que se lance. Y eso no solo los educadores formales, es el papel de los papás en sus casas o el gran papel que tenemos las personas de la tercera edad. Aquello que tan hermosamente define el Papa. Necesitamos ancianos soñadores y jóvenes profetas. Y por eso nuestra educación tiene que ser siempre intergeneracional. Necesitamos ancianos que no sean un contrapeso para soltar la amarra de los jóvenes y que los jóvenes puedan hacer concreto lo que tal vez nosotros en un momento dado de nuestra vida no lo hicimos. Ahí está también la clave de esta educación. Empujar al joven para que dé ese salto de calidad. Por eso, la realización plena de nuestra vida nunca se nos puede olvidar. A ningún educador no está en tener muchos bienes materiales o una seguridad económica, sino en tener nuestro corazón libre de apegos. Es lo grande que hemos descubierto en medio también de esta pandemia. Yo estoy convencido, y lo digo personalmente para la iglesia. Hoy hemos abierto los templos, pero yo no me canso de decirle a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, nosotros no podemos retomar los proyectos que no hemos podido realizar con la pandemia. Tenemos que empezar con algo nuevo. Esta pandemia nos ha hecho descubrir la necesidad de invertir nuestra escala de valores, de dar prioridad a lo que es prioritario y descubrir la esencialidad de la vida. Y una de las cosas esenciales que a mí me ha enseñado esta cuarentena es tener un corazón libre de apego. Hoy la palabra de Dios nos invita a todos nosotros a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son tus tesoros en este momento? No cuáles eran los tesoros del pasado. Hoy, ¿cuál es tu tesoro? Porque no nos podemos olvidar. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso el Señor no se cansa de invitarnos a seguirle a Él, pero también no se cansa de que nosotros podamos anhelar una vida, no cualquier vida, una vida plena y una vida en felicidad. Desde esta perspectiva, ahora permítanme también hacer memoria agradecida en esta jornada de reflexión sobre el educador católico. Yo iría mucho más allá. Yo diría del educador creyente, sea cual sea su fe. Yo creo que toda religión
si la vivimos a plenitud, nos tiene que llevar a esto que nuestro santo patrono nos dice. Nos tiene que llevar a ser buenos ciudadanos. Porque yo no puedo ser buen ciudadano si yo no soy buen creyente. En palabras de Don Bosco era, no podemos ser buenos cristianos si no somos primero buenos ciudadanos. Y en esta apertura de estos nuevos tiempos podemos decir, tú no puedes ser un buen ciudadano si no eres un buen creyente. Y un buen creyente, ¿qué hace? Respeta al otro. Un buen creyente no impone. Y esto hay que hablarlo bien claro. Un buen creyente no puede hacer proselitismo. Un buen creyente se presenta como modelo de una experiencia de su Dios en su vida y que eso lo presenta válido para el otro. Por eso yo creo que esta jornada de reflexión sobre el educador católico nos tiene que hacer redescubrir una gran verdad. Es triste, pero es cierto. Son muchas las ocasiones en las que nos encontramos con personas que no valoran la profesión del docente. Desde afuera, y yo mismo como docente, muchas veces no valoro mi profesión, mi vocación de docente, de educador. Y por eso, si yo no la valoro, mucha gente de afuera va a mirar esta excelsa vocación con indiferencia. Incluso algunos hasta con desprecio y infravalorándola. Este tiempo de pandemia ha sacado a flote el ir descubriendo muchas cosas. Y creo que lo que han podido descubrir hoy los papás es que esto, hablando en buen panameño, y perdonen que se los diga, esto de ser un buen educador no es chicha de piña, ¿verdad? Media hora de clase conlleva detrás muchas horas de preparación. Por experiencia yo lo tengo. Es cierto, ahora los papás tienen que estar ahí pegados a la pantalla. Y si un papá ya está hasta aquí, figúrense lo que es un maestro con 25, 30 y a veces 40 alumnos en un salón, tratando no solo de educar, sino también de motivarnos. Entonces yo creo que en medio de esta pandemia, en medio de la realidad de estas clases virtuales, también ha hecho surgir que de verdad podamos valorar el trabajo del educador. Hoy más que nunca considero que la labor educativa es una de las misiones y vocaciones más importantes y fundamentales que pueden llevarse a cabo, porque ser educador en el pleno sentido de la palabra es formar personas y crear individuos. No podemos olvidarnos, en las manos de los educadores, aparte también de los educadores, que son la familia, la primera escuela, está el sentar las bases de la personalidad de cada uno, de ayudarlos a avanzar y progresar y ofrecerles posibilidades que lo conviertan en un humano autónomo, libre, capaz de construir su futuro, puesto que educar no es solo transmitir información, va mucho más allá. Se refiere a fomentar valores, a guiar el proceso de búsqueda de motivaciones, a intervenir ante las dificultades de los niños. Yo quisiera darle
no consejo, porque yo de verdad lo digo, mi vida no está para dar consejos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero sí tenemos que cuidarnos. Los papás no pueden perder el gran papel que como educadores tienen para con sus hijos. Sabemos lo que pasa. Es duro. 5 horas de clase ahora, sí, lo reconocemos. Pero lo que tú, papá, no puedes hacer es desvalorizar el trabajo que ese educador está haciendo. Y que tú te conviertas en el primero que está juzgando esa media hora que con mucho trabajo este educador te está planteando a tu hijo. Vamos a hablarlo claro. Yo creo que uno de los graves problemas de la educación hoy es que los papás han perdido el rumbo de lo que realmente también es su papel como formadores. Cada uno tiene su ámbito de responsabilidad. Los padres no pueden asumir lo que los profesores y la dirección del colegio tienen que asumir. Y la dirección del colegio y los padres y los educadores no van a asumir la responsabilidad. Y cuidadito, se están invirtiendo los papeles. Y sobre todo con las nuevas tecnologías vemos lo que pasa en cada uno. Y todo esto forma para bien o forma para mal. Y yo creo que por el bienestar de lo que la educación quiere ser, formar personas libres, responsables, cada uno de nosotros, en coordinación, tiene que jugar su propio papel. El padre no puede jugar el papel del educador formal y de la dirección de un colegio, ni los colegios pueden jugar el papel que le corresponde a sus propios papás. Se los digo con todo el cariño, porque ya estamos viendo lo que está sucediendo, no allá en Filipinas o en Finlandia, porque siempre estamos viendo lo que pasa en otro país, lo que está sucediendo aquí en Panamá. Y cuidadito, que nos jugamos también el presente y el futuro como nación, si ambos no sabemos trabajar coordinadamente. Por ello, la educación es una tarea que exige un alto grado de compromiso y de vocación. Y vamos a hablar claro, la mayoría, no podemos juzgar porque somos dados a juzgar, la mayoría de nuestros educadores, tanto en las escuelas particulares como públicas, viven de vocación. Que hay algunos que se cuelan y se convierten en ranas, también es verdad. Hay algunos que no tienen vocación y sabemos que se meten al sistema educativo motivado solo por lo económico. Y eso pasa en todas las profesiones. Y en la educación no es tampoco la excepción. Hay mucha gente, y yo lo digo de lo que a mí me corresponde, hay mucha gente en la iglesia que no tiene que estar en la iglesia. Cuando uno descubre que no tiene vocación, mejor se va. Y esto también debe suceder en la educación. La educación es una vocación. ¿Que hay que reivindicar lo económico? Sí, pero un verdadero educador va mucho más que una reivindicación económica. Su preocupación es formar de verdad, despertar a ese niño, a ese joven o a ese adulto. Esta jornada nos invita a tomar conciencia de la identidad nuestra y también de la escuela católica. Celebrar la jornada del educador católico es una oportunidad para tomar conciencia del rol del educador católico en la iglesia y en la sociedad actual. Es una jornada que nos permite a todos reflexionar
sobre cómo estamos ejerciendo nuestro rol de educadores en los ambientes donde nos encontramos, ya que de una forma u otra todos ejercemos a diario el rol de educador en nuestro ámbito familiar o laboral. Sin lugar a dudas, el docente por vocación y profesión encarna de manera particularmente significativamente este rol. Y también tenemos que decirlo, esta jornada del educador católico no pretende ser una celebración equivalente al Día del Maestro, ni tampoco quiere ser excluyente. El adjetivo católico significa, es inclusivo, porque la Iglesia es madre y maestra que acoge a todos. Esta jornada del educador católico es una oportunidad para reconocer, valorar y agradecer la contribución de las instituciones educativas católicas a la Iglesia y a la educación en el mundo, y particularmente en nuestro país. Es un espacio para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra identidad en clave pastoral en nuestras instituciones educativas. Es un momento pedagógico pastoral importante que ha tenido la educación católica a lo largo de los años, en que a través de diversas formas se resalta esta celebración que coincide con el nacimiento de un santo muy apreciado por todos nosotros, como lo es San Juan Bosco, un santo que amaba y ejercía su vocación de educador con pasión, convirtiéndose para nosotros en ejemplo a seguir en esta vocación. Es también una oportunidad de reflexión sobre nuestra identidad pastoral y nuestra misión educadora en la Iglesia y en la sociedad. Es un día para pensarnos como cuerpo pastoral educativo donde se vive y se convive animados por la fe y la esperanza que nos anima como hijos y hermanos que caminamos hacia la eternidad. A las escuelas católicas nos toca un papel importante a la hora de recrear el rostro de una iglesia que acoge a todos. Ahora sí quiero dirigirme a ti, educador católico, donde te encuentres, pero sobre todo tu responsabilidad que tienes al ejercer tu vocación en una escuela católica. Y esto hay que hablarlo alto y claro. Si yo trabajo en una escuela católica, por coherencia, lo mínimo que yo tengo que tener es cierta identidad con lo que esa institución quiere ofrecer al mundo. Porque el papel de la educación católica no es recoger plata ni hacernos ricos. El papel de la educación católica es prestar un servicio a la comunidad. Y eso lo tienen que tener claro los padres de familia y lo tienen que tener claro también el plantel educativo de cada colegio. La escuela católica jugamos un papel importante a la hora de recrear el rostro de una iglesia. Y por eso los colegios católicos tienen que caminar al ritmo de la propia iglesia. Y en este momento, al ritmo de la iglesia que inspirada por el Espíritu Santo está dirigida por el Papa Francisco, donde nos invita a ser una iglesia en salida, una iglesia hospital, una iglesia que sale. Y así también es el compromiso de nosotros en nuestros colegios católicos y de los que formamos el plantel de estos colegios. Por eso, en tiempos socialmente difíciles para la educación,
es preciso no ser vulnerable. No hay que privarse como escuela católica del regalo de disfrutar de un encuentro de gracia y de ser testigos veraces de lo que creemos y amamos como educadores. Termino y ahora después les estaremos enviando el mensaje a todos ustedes, queridos educadores. Estamos convencidos, solo cambiando la educación se puede cambiar al mundo. Gracias, queridos educadores. Seamos lo que estamos llamados a ser, verdaderos formadores de buenos ciudadanos y buenos creyentes. Que el Señor bendiga la labor que ustedes realizan en medio de esta sociedad como iglesia. Amén. Amén. Junto con el pan y el vino, vamos a presentar al Señor a los que son destinatarios del porqué de la educación católica y de toda educación en el mundo, como son los niños y los jóvenes. Esos niños y jóvenes que no se nos pueden olvidar, anhelan vida y anhelan verdadera felicidad. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oremos, hermanos, para que nuestra vida, la vida de todo educador, la vida de todo niño, joven, unida a la de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Experimentándonos, hijos e hijas amadas del Padre, reconociéndonos en medio de nuestras diferencias, verdaderos hermanos, oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si bien es cierto, hemos suprimido un signo de paz físico, pero no el signo de paz visual. Incluso a los que estamos en la casa, yo te invito allá en tu iglesia doméstica, en tu primera escuela también, a que seas capaz ahorita mismo de mirarle los ojos a tu hijo, a tu esposo, y que esos ojos puedan reflejar el sentimiento que llevamos en el alma, en el corazón, y es que yo a ti, distinto a mí, te reconozco mi hermano. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, estos 5 meses en los que muchos de nosotros no nos hemos podido alimentar sacramentalmente, no por eso Dios ha dejado de ser nuestro alimento. Hablo del alimento sacramental. A partir de esta semana, en muchas iglesias podemos acercarnos solo a alimentarnos sacramentalmente. Yo le pido al Señor una gracia, que ese acercarnos después de 5 meses a la comunión no sea un rito más de mi relación mía con Dios, sino que yo sea capaz, como partimos la hostia, se reparte para hacer alimento, que esta comunión que muchos de ustedes van a recibir ahora sacramentalmente, sea esa la razón de ser. Ese era el anhelo porque yo quería comulgar, porque quiero seguir rompiéndome para convertirme en alimento para mis hermanos. Si lo hacemos de así, sí vale la pena la espera y la preparación en estos 5 meses. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas.
Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oremos dando gracias a Dios. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajen, hagan siempre presente y activa a tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos un momento. Muy buenos días. Su Excelencia, Monseñor José Domingo Ulloa, profesora Bernuilde Quintero, coordinadora nacional de Pastoral Educativa, y al profesor Néstor Salazar, coordinador de Pastoral Estudiantil en Panamá Oeste, padre Jorge Rivera Rodríguez, delegado episcopal. Muy buenos días. En primer lugar, queremos reiterar el saludo de la señora ministra de Educación, profesora Maruja Gorday de Villalobos, y de quien les habla. Es placentero que se haya logrado un espacio para la reflexión del papel que desempeña el educador católico. Y es coincidente que en estos días también se está celebrando el Día Internacional de la Juventud, de los jóvenes. Paralelamente, se está generando un proyecto de ley de primera infancia. Todo esto se va uniendo porque no va separado del papel que muy bien se ha expresado el Monseñor, de que la primera escuela es el hogar, es la familia. Y hay una trilogía importante, que es el docente, el padre de familia, pero en función del estudiante. Y en ese sentido, dentro del plan que establece el Ministerio de Educación, el plan estratégico, se ha consignado lo que es el papel y elevar el nivel del docente panameño, fundamentalmente porque hay una lucha interna del contexto que está afectando día a día a nuestro docente. Es una competencia, yo diría, desleal de todo lo que está generando el presente. Pero de igual manera, COVID-19 fue un reto y es un reto para el ministerio, porque habían algunos que argumentaban el pase social. Y nosotros, el equipo, con consulta permanente con docentes, padres de familia, y el hecho de haber instalado una mesa intersectorial con la participación de muchos sectores, se tomó la decisión de continuar las clases a distancia. Y bien se ha señalado que el padre de familia asume un rol protagónico, quizás que no es lo tradicional, pero ha tenido que asumirlo precisamente por el confinamiento. Y ello entraña un papel doble y crítico, porque también hay una situación de desbalance. Padre de familia que ha perdido su empleo
padres de familia que están y suman las cifras de realmente no poder llevar lo básico para sus hogares y además asumir el rol del docente en sus respectivos hogares, sin soslayar que el docente panameño está asumiendo esa relación docente-alumno a través de esta estrategia. ¿Quién iba a pensar que Panamá y el resto del mundo estaría en esta encrucijada? Definitivamente que las respuestas en un contexto afectado realmente significa precisamente dar continuidad, no solamente a aquellos jóvenes o estudiantes que pudiesen tener la posibilidad de continuar sus estudios, sino también de aquellos que están afectados, lo que hablamos de la sexta frontera, lo que es la desigualdad y la pobreza, no solamente en las áreas de difícil acceso y las áreas comarcales. ¿Cómo hacer llegar la educación a un sector que no tiene tecnología? ¿Cómo poder atender las carencias de esos sectores sin soslayar las carencias de áreas urbanas? Y no hablo solamente del aspecto material, sino todo lo que significa, por un lado, el confinamiento y por el otro lado, lo que significa también la parte espiritual. Todos vemos por los medios de comunicación cómo se está incrementando el estrés producto también de la situación actual y que genera violencia. Por eso nosotros consideramos que es fundamental lo que es valores, no solamente porque COVID nos empuja a hacer un análisis, yo diría, reflexivo de qué somos como panameños y panameñas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque hay países que están prácticamente en una condición baja de COVID y por qué otros también se ha incrementado notablemente. Consideramos que esta pandemia nos lleva al análisis, a la reflexión de que hay que cambiar. No solamente nuevos enfoques y estrategias en el campo de la educación para continuar la tarea, sino cambiar como personas, como individuos, ser mejores ciudadanos. Si bien es cierto que hemos visto hechos no muy gratos, también se suman, y yo creo que es un superávit, el hecho de que hemos encontrado trazos de personas que han contribuido para el resto de los ciudadanos, jóvenes que también están contribuyendo en ese sentido. Hace 2 semanas recibimos, por ejemplo, un grupo de jóvenes estudiantes médicos ya para culminar la carrera de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá para capacitar a través de talleres de manera virtual, porque las disposiciones no los permiten ser presencial, en sentido del impacto que significa COVID para la familia, desde el aspecto psicosocial, emotivo, salud mental, hasta la generación y el impacto de la pandemia para todos los miembros de la familia y la comunidad. Yo digo que es un gesto noble y en ese sentido la definición personal que nosotros tenemos en la educación es que es la tarea más noble que existe. ¿Por qué? Porque estamos formando recursos humanos, no estamos construyendo cuestiones tangibles, sino por el contrario, estamos formando individuos, niños, niñas, jóvenes y adultos, desde el nivel de la base del sistema hasta el nivel universitario, que se ha venido integrando en este proceso y es otro saldo positivo de las alianzas estratégicas en todos los niveles del sistema para dar respuesta al Ministerio de Educación, sobre todo y fundamentalmente a los jóvenes. Yo creo que es lo más importante. Y en estos días que se analizaba la primera infancia que está dentro de las prioridades del Ministerio de Educación y también el docente. Queremos elevar su prestigio, darle el lugar que le corresponde. Y nosotros en este momento, que significó un reto, esto de educación a distancia, ¿qué significa eso y en casa? Hablar de un currículum priorizado
con contenidos distintos o diferentes, fue una tarea titánica. ¿Y sabe con quién se hizo? Con directores, docentes, supervisores y la comunidad en general. El apoyo que hemos visto en los medios de comunicación ha sido gratuito por parte de los medios televisivos y la radio. Igualmente, el abordaje de los materiales didácticos. En este fin de semana, con mucho orgullo, un grupo y un equipo se trasladó al interior de la República y a las comarcas, las diferentes comarcas, a entregar los materiales didácticos porque no tienen acceso a tecnología. Y la alternativa era la radio, por un lado, hacer las alianzas con estos organismos, instituciones, y por el otro lado, también lo que significa el material didáctico y las explicaciones y las orientaciones al docente para bajar la información a nuestros estudiantes. Todo esto ha sido gracias a Dios de tener un equipo humano, sobre todo nuestros docentes, que han dicho sí y presente, y se ha podido llevar adelante esta tarea de continuar la educación. No ha sido fácil, es complejo porque señalamos que educación participan diferentes agentes, no solamente los padres de familia, que juegan un papel importante, los estudiantes, los profesores, maestros, directivos, sino la comunidad entera. Todos los días vemos en los medios de comunicación las apreciaciones y la valoración con respecto al estado de situación de la educación panameña. Pero nosotros, a nivel del equipo, consideramos que lo más importante, ya hay dos aspectos que gravitan. Uno es la calidad de la educación y el otro aspecto es la formación integral del individuo. Un individuo que se forma no anda por allí diciendo yo soy médico, soy administrador, soy educador, sino que también es persona, tiene valores y sobre esa base tiene que transmitirlo a sus estudiantes. Nosotros estimamos que hay que hacer como especie de una campaña de elevar también el papel del padre de familia, como bien se ha señalado, porque es el primer educador, no solamente porque está asumiendo este papel en este momento, sino porque en el hogar es donde se reafirman el respeto, la honestidad, ¿no? La personalidad del niño, del joven, se va perfilando es en el hogar y en la escuela va complementando y la sociedad, los medios de comunicación, todo lo que vemos a nuestro alrededor contribuye a la formación de nuestros estudiantes. Sin embargo, si hay solidez de principios y valores, este muchacho, este individuo cuando egresa de la educación media, inclusive a nivel universitario, puede tener mejores condiciones y mejores herramientas para asumir su proyecto de vida. Yo le he denominado de esta manera, su proyecto de vida, que tenga la opción de trabajo en el mercado laboral o de asumir su pequeña empresa. Y de allí que nosotros estamos tratando de incorporar el precepto de espíritu emprendedor, que seas capaz de generar y de empeñarte en realizar tu proyecto de vida. En ese sentido, el docente panameño para nosotros juega un papel importante. Es el individuo que está cerca ahora por el asunto de la educación a distancia, sin embargo, es el que está asumiendo este rol protagónico. Y ojalá, rogamos a Dios, que culmine esto realmente, porque el confinamiento también está afectando a los hombres, las mujeres, los hogares, los niños, y ustedes ven las diferentes situaciones que se dan en nuestro entorno. Sin embargo, nosotros somos convencidas de que la educación es la alternativa, un individuo educado, pero con principios y valores. El maestro fue el maestro de maestros y la Biblia, yo creo que es el libro, es el documento más valioso porque abarca todas las áreas del conocimiento. Pero el eje de interés está en las enseñanzas de Jesús a sus hijos, a los que lo guiaron, a todas las personas que están a su alrededor, que consideraban su discípulo fundamental, todos los que lo rodeaban. Y en ese sentido, emulando
esas enseñanzas del maestro, y nos decían algunos compañeros, hemos visto maestros que le dan en estos momentos lo que es las tarjetas para comunicarse, zapatos, situaciones para atender los niveles de pobreza. Eso es el maestro, en las cosas más sencillas, más humildes, el maestro aporta para que sus hijos continúen. Y la respuesta y el testimonio es la cantidad de colegios públicos y particulares que se elevaron por encima de todo y consiguieron las plataformas y los mecanismos, dispositivos electrónicos, virtuales, para poder comunicarse con sus estudiantes, los docentes con sus estudiantes. Yo creo que la experiencia que hemos tenido de la pandemia, no solamente señalábamos de lo que significa vida o muerte, sino la reflexión que todos los panameños y panameñas debemos realizar por fortalecer el papel de cada uno de los componentes, los tres: el padre de familia, el docente en función del estudiante, la generación del presente y del futuro. Nosotros estimamos que es vital, aún con la pandemia en el centro y el epicentro. No ha parado. Los foros, las actividades, todo lo que vemos a nuestro alrededor día a día, se están generando alternativas, enfoques, estrategias de su abordaje de aquí, post-COVID, qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a desenvolver. Creo que lo fundamental en esto es qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de hombre y mujer nosotros tenemos que formar. Y es aquí que el educador que se ha venido generando con principios y valores es el que va a transmitir y complementar la labor en el hogar. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Monseñor, por este espacio en el que celebramos la educación católica desde un sentido también universal, como su misma palabra lo dice. Hemos celebrado unidos esta acción de gracias porque Jesús, el Maestro, es el fundamento de nuestra razón de ser y su Evangelio, nuestro compromiso para caminar unidos en la construcción de un mundo más humano, en el que podamos hacer posible la transformación de tanta injusticia social e inequidad que ante la pandemia son tan evidentes en nuestra patria. Y este proyecto de cambio es posible cuando sus ciudadanos son conscientes del valor de la educación de un pueblo, que no depende solo de una estructura escolar o de los docentes, sino que es una opción prioritaria y responsable de todos. Hoy estamos alegres de ser servidores de la educación, concretamente en el campo de la evangelización de la misión eclesial. Todos nos hemos enfrentado a una irrupción inesperada, insólita, desestabilizadora. Quizá ante este largo confinamiento hayamos podido encontrar posibles respuestas y ojalá la fuerza necesaria para mirar de otra manera qué es lo esencial que debe conducir el destino de nuestra humanidad. Ante esta incertidumbre que vivimos, es justo reconocer que la educación católica y la educación particular en general asumió el gran reto de dar un cambio total de gestionar, diseñar nuevos procesos y concretar alternativas nuevas en pro de nuestros niños y jóvenes que serían los más afectados ante una crisis jamás pensada para ellos. El costo de este sacrificio es grande, porque esta afectación de seguir así, y hemos de ser claros, nada asegura
nuestra continuidad. Sin embargo, tenemos que afirmar que todos estos docentes que no se han rendido también son héroes en dar sus vidas por las mentes y corazones de estas nuevas generaciones y del bien común de nuestra misma sociedad, porque todo se pierde cuando se guarda y todo se gana cuando somos capaces de ofrecer. Los padres de familia, primeros responsables de la educación de sus hijos, han tenido la oportunidad de asumir más de cerca esta labor y esperar y experimentar al mismo tiempo qué tan exigente es ser un educador para este tiempo y lo que supone no solo ser profesional, sino también tener vocación. La educación católica es una opción y una inversión que hace el padre de familia porque desea que sus hijos reciban una educación integral fundamentada en los valores humanos y cristianos, vividos en una comunidad de fe para que encuentren el sentido de su vida y la razón de ser en esta historia. Porque ellos así lo viven. Y si no es así, se han equivocado. Y sería contradictoria esta propuesta educativa que han elegido voluntariamente. Hay muchos investigadores que dicen que las cosas no podrán continuar como estaban, pero tampoco se podrá mejorar si no construimos desde la paz, la unidad, el diálogo y el respeto que todos merecemos. En un conversatorio educativo se nos decía que debemos dejar la era del puño cerrado, actitud nefasta de los que buscan acabar y destruir al otro. Es hora que aprendamos a caminar con la mano abierta, aquella que siembra solidaridad, colaboración y encuentra soluciones, pues donde se crea división no se construye ni está Dios. Que como discípulos y apóstoles de Jesucristo no tengamos miedo y continuemos este nuevo camino que se nos abre con esperanza, esa esperanza que no defrauda. Sabemos que desde la génesis de nuestra patria hemos sembrado sin cesar y hemos dado mucho fruto. El Papa Francisco nos llama a todos a rehacer un nuevo pacto educativo. Es una gran oportunidad para cambiar radicalmente el sistema educativo actual que hoy nos hace patente una gran brecha de inequidad y que afecta especialmente a nuestros hermanos más pobres. Esta realidad nos duele profundamente porque la educación católica, a través de su acción social, también se compromete con ellos. Esperamos que la estrella prometida que alumbrará la educación no quede sin respuesta, ni tan lejos que se haga imposible alcanzarla, pues el futuro no lo podemos mirar por un espejo retrovisor. Hay que enfrentar el presente con audacia y valentía y ser fieles a las nuevas generaciones para darles la herencia que les pertenece y que verdaderamente dirigirá el progreso, desarrollo y transformación de nuestro país, la educación. Felicidades a todos los que construimos con pasión por nuestra patria y por nuestras generaciones. Gracias. El Señor esté con ustedes. Antes de la bendición, nuevamente agradecerle a usted, viceministra, a ustedes, querida hermana, profesora Bernuil, profesor, padre Jorge, agradecer la misión y el trabajo
que el educador realiza en la construcción de la persona y en la construcción también de nuestra nación. Hoy es un día para agradecer a nuestros primeros educadores. Yo quiero agradecer a los primeros educadores que tenemos, que son nuestros padres. Gracias, papás, por esa misión que realiza. Y personalmente, yo quiero agradecer a todos los educadores que formalmente durante mi vida me han ayudado a ser lo que yo soy. Un cordial saludo sobre todo a mis queridos educadores del colegio José Daniel Crespo de Chitré y a los que siguen también formándome como persona hasta el día de hoy. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida. Y creemos que eres Señor. Ayer,